Hola, en el Censo de Población y Vivienda 2024 queremos saber cuántas y cuántos somos, dónde y cómo vivimos. Y para lograrlo, entre mayo y julio de 2023 realizaremos la prueba censal. Este operativo nos permitirá evaluar nuestros procesos para realizar los últimos ajustes con miras al próximo Censo de Población y Vivienda 2024. En esta prueba, los censistas del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, recorrerán toda la comuna de Cerrillos y ciertos sectores de las comunas de Alto Hospicio, Hualpén y Padre Las Casas. Por esto, si resides habitualmente en algunas de estas comunas y eres mayor de 18 años, ayúdanos respondiendo las preguntas que nuestros censistas debidamente identificados te harán al pasar por tu vivienda. Recuerda que toda la información entregada es confidencial y está protegida por el secreto estadístico, Ley 17.374, artículo 29. Es decir, los resultados solo tendrán fines estadísticos. También puedes verificar si la o el censista que te visita es parte del INE a través del código QR de su credencial o digitando su RUT en el sitio verificador.ine.cl. Si tienes consultas y quieres tener más información, puedes visitar nuestro sitio web www.censo.cl, escribirnos a censo@ine.gov.cl o llamarnos a nuestro fono de atención 2324610005. Acompáñanos a construir un mejor Censo de Población y Vivienda 2024, el operativo estadístico más grande del país. Buenas tardes. Da inicio a la actividad la directora subrogante Daniela Moraga. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un real gusto poder darles la bienvenida a la primera clase abierta de R, instancia que busca fortalecer nuestra vinculación con la comunidad, compartiendo algunas de las herramientas que hemos aprendido o desarrollado a través de nuestro quehacer cotidiano en la institución. Compartir estas herramientas va en línea con nuestro compromiso de hacer de la información estadística algo comprensible y relevante en la vida cotidiana de la ciudadanía al favorecer su aprovechamiento. Lo que nos moviliza a realizar estas clases abiertas tiene que ver justamente con eso, avanzar hacia la democratización del acceso a la información, contribuyendo a disminuir la brecha digital, especialmente en lo que tiene que ver con tópicos de programación orientado a la producción estadística. Junto con lo anterior, queremos agradecer la gran convocatoria que ha tenido esta instancia, con alrededor de 5.000 inscritos e inscritas. Nos complace mucho saber que existe tanto interés en conocer sobre este lenguaje de programación, el que se ha vuelto muy popular entre las oficinas nacionales de estadísticas de la región y del mundo. Sabemos que también es muy popular entre la comunidad cercana a las estadísticas por los enormes beneficios que ofrece en términos de procesamiento, de análisis y automatización de tareas, y por ser además una herramienta gratuita y de código abierto. La clase de hoy lleva por título Bases de datos con R y está dirigida por Klaus Lehmann, quien es sociólogo de la Universidad de Chile y magíster en análisis económico de la misma casa de estudios. Klaus ha trabajado en diversas instancias técnicas relacionadas con encuestas de hogares, especializándose en aplicaciones de ciencia de datos para la producción de estadísticas oficiales. Actualmente se desempeña como jefe de proyectos de ciencia de datos en nuestra institución. Antes de darle la palabra a Klaus, no quisiéramos dejar de pasar la oportunidad para comentarles que nos encontramos en los preparativos del próximo Censo de Población y Vivienda. Y en este contexto estamos desarrollando dos procesos. Uno corresponde a la actualización precensal, un precenso focalizado que se está levantando en 80 comunas de nuestro país y que busca actualizar la información de la cantidad de viviendas, las direcciones y la cantidad de residentes que habitan en distintos territorios, así como también actualizar la cartografía del resto de las comunas del país. También estamos justamente hace una semana desarrollando la prueba censal que está teniendo lugar en las comunas de Alto Hospicio, Hualpén, Padre Las Casas y en la totalidad de la comuna de Cerrillos,
y que tiene como fin evaluar nuestros procesos de producción, realizar un ensayo general de ese proceso de producción, para hacer los últimos ajustes con miras al censo 2024. Por lo tanto, les invitamos a todos y todas a seguir informándose de estos procesos y también de otras operaciones estadísticas que estamos realizando en la institución, lo que pueden conocer con más detalle a través de nuestra página web www.ine.cl y a través de nuestras distintas redes sociales. Sin más, les dejo con ustedes, les dejo disfrutar de esta actividad junto a la guía de Klaus y espero que tengan una muy provechosa jornada. Gracias, directora, por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Espero que se esté viendo y que me puedan estar escuchando. Bien, mi nombre es Klaus Lehmann y soy el encargado de llevar a cabo este taller el día de hoy. Y quisiera partir primero que todo agradeciéndoles por sus comentarios. Al momento en el que ustedes se inscribieron en esta actividad, había una pregunta abierta en la que ustedes podían poner algún comentario libre, y entonces nosotros hicimos un pequeño procesamiento de esa información y estamos viendo aquí una 9 palabras que resume una parte de lo que ustedes escribieron, y en general los comentarios son muy positivos. Así que estamos muy contentos por la buena recepción. Y otra cosa que notamos al momento en el que se inscribieron es que una buena parte de los asistentes está dando sus primeros pasos en el mundo de R. Y eso nos hizo reflexionar sobre la posibilidad de generar un nuevo material para ayudar a las personas a dar los primeros pasos en R. Estamos preparando ese material y lo subiremos prontamente al sitio web del INE. Estas clases están pensadas en un público intermedio, y es por eso que decidimos generar este material que les va a permitir aprovechar de mejor forma las clases que vienen de aquí a fin de año. Bien, y quisiera contarles un poco sobre la motivación de esta actividad. Nosotros en el INE, y cuando digo nosotros me refiero a los funcionarios, a todos los funcionarios de la institución, usamos R intensamente para una serie de tareas. Y aquí hay algunos ejemplos. El ejemplo más común es el procesamiento de encuestas, pero también usamos R para procesamiento de lenguaje natural, para hacer algunas tareas de machine learning, cosas que tienen que ver con imágenes satelitales, visualización, también tareas un poco más estadísticas, como por ejemplo el diseño de muestras o el cálculo de precisión de estimadores que vienen de diseños complejos, y un largo etcétera. Y dentro de todas estas actividades hay una que tiene que ver con el trabajo con bases de datos, que es lo que nos convoca el día de hoy. Entonces, cuando nosotros estábamos generando este material, pensamos, ¿por qué no abrirlo a la comunidad? Puede ser que no solo le sirva a los funcionarios de la institución, y pensamos, veamos qué ocurre. Así que eso fue lo que nos motivó a abrir estas clases al público general. Y un comentario preliminar antes de entrar ya de lleno en los contenidos es que la clase está orientada a usuarios y usuarias intermedios de R. Entonces es posible que para los usuarios avanzados algunas cosas les parezcan un poco simples, y quizás para los usuarios que están dando sus primeros pasos en R les parezca que hay cosas que son un poco más desafiantes, pero creemos que todos pueden sacar un poco de provecho de los contenidos que vamos a revisar. Y entonces el objetivo del taller es mostrarles cómo uno puede interactuar con una base de datos desde R. Bien, entonces ahora sí, entremos en materia. Permítanme primero
hablar un poco sobre por qué es relevante trabajar con bases de datos. Lo primero que uno podría decir es que muchos datos viven en lugares diferentes a nuestros computadores. Es muy común que en empresas o en organizaciones del sector público los datos no estén almacenados solamente en los computadores de los analistas, sino que también en bases de datos, en servidores y en máquinas que en definitiva están ubicados en un lugar diferente de nuestros computadores, y nosotros tenemos que tener herramientas para poder acceder a esos datos. Entonces, este dibujo intenta ilustrar un poco esta situación. Acá tenemos muchos usuarios desde el 1 hasta el 1500 y todos se conectan a un servicio a través del cual uno puede acceder a una base de datos. Otra razón por la cual es relevante saber trabajar con bases de datos es que hay colecciones de datos que simplemente no entran en la memoria de nuestros computadores. Estoy pensando, por ejemplo, en registros administrativos que tienen millones de filas, o en datos que provienen de dispositivos móviles que guardan las interacciones que tiene un usuario con algún dispositivo. Entonces, hay fuentes de información que simplemente no se pueden procesar en computadores locales, y entonces se vuelve muy relevante poder trabajar con bases de datos. Entonces, el punto general es que como analista, uno tarde o temprano se va a encontrar con este tipo de fuentes de información, y es útil contar con herramientas que nos permitan trabajar con bases de datos. Y un poco haciendo un pequeño spoiler de la clase 2, las aplicaciones en general utilizan bases de datos por detrás. Hay muchas razones por las cuales uno debiese usar una base de datos cuando tiene una aplicación, y Shiny no es la excepción, y van a ver esto con mi colega Ricardo Pizarro en la clase número 2 de este ciclo de talleres. Entonces, hablemos un poco más, aterricemos un poco más la discusión y vemos qué es una base de datos. Una primera distinción relevante es que existe una separación entre las bases de datos tipo SQL y las bases de datos no SQL. No SQL quiere decir not only, o sea, no solo SQL, no quiere decir que no hay que usar bases de datos SQL, sino que simplemente hay fuentes de información que no se adaptan bien a un formato estructurado, que es el que usa SQL, y entonces aparecen estas otras formas de ordenar la información, como bases de datos de grafos, de documentos. Hay, por ejemplo, una base de datos muy popular que se llama MongoDB. Es todo un mundo la dimensión no SQL, pero nosotros nos vamos a centrar en el lado izquierdo, en lo que tiene que ver con bases de datos SQL que son estructuradas. Pero si ustedes quieren saber un poco más del mundo no SQL, pueden pinchar en este link, y ahí pueden explorar un poco de qué se trata todo este mundo. Y una pequeña advertencia: esta clase no es sobre bases de datos en sí. Hay una serie de consideraciones teóricas y prácticas que tienen que ver con la administración de una base de datos. Nosotros simplemente vamos a ver cómo nos conectamos desde R. No vamos a discutir sobre qué es una base de datos en profundidad. Pero sí es bueno tener algunas nociones. Y entonces uno tendría que decir que una base de datos es una colección de tablas que están relacionadas por un campo común, que en general se denomina key o primary key cuando uno está estructurando una base. Otra cosa relevante es que archivos CSV o con extensión DTA, que son los de Stata, o SAP, que son de CPCS, no son bases de datos. Nosotros coloquialmente, y digo nosotros, yo me incluyo, usamos el concepto de base de datos para referirnos a algo como lo que estamos viendo acá. Es decir, una cuadrícula que tiene filas y columnas. En este caso, las filas representan empresas y las columnas son atributos de estas empresas. Y uno generalmente denomina esto base de datos, lo cual no tiene ningún problema, pero en este caso vamos a usar el término base de datos
en un sentido informático, que no es el que uno usualmente suele usar. Entonces, ¿cómo se ve una base de datos? Como esto es una representación gráfica. Nosotros tenemos varias tablas. En este caso tenemos una tabla de productos, una tabla de pedidos, que son esta tabla de orders. Tenemos clientes, tenemos países, tenemos una tabla que combina productos con pedidos. Y si ustedes se fijan, todas las tablas están conectadas por algún identificador. Por ejemplo, la tabla de productos tiene una columna que se llama identificador de producto, que también está presente en esta otra tabla que se llama Orders Products, y también está acá en Orders, y además tenemos un identificador de cliente que está también en esta tabla de color azul. Entonces, una base de datos está compuesta por tablas. Las tablas tienen columnas y algunas columnas son identificadores que nos permiten conectar una tabla con otra. Entonces, si yo estoy parado, por ejemplo, en la tabla de clientes, a través de estos identificadores voy a poder llegar a la tabla de productos. Pero aclaremos un poco más para las personas que vienen trabajando en R o en Python, que es una base de datos, y tratemos de hacer una comparación entre qué es una tabla y un data frame. ¿Por qué es relevante hablar de data frame? Porque en R la estructura de datos por excelencia para trabajar con tablas son los data frames, y en Python hay una librería muy popular que se llama Pandas, que también utiliza data frames. Entonces, las tablas se parecen un poco a los data frames en el sentido de que son colecciones de columnas, y además tenemos columnas que contienen datos del mismo tipo. Es decir, en una columna yo no puedo tener strings y enteros, por ejemplo. Necesito hacer algún tipo de transformación para que todos los datos tengan el mismo tipo. Del mismo modo no puedo tener enteros y floats. Entonces, en ese sentido, las tablas se parecen un poco a los data frames, pero hay diferencias. Y alguna de las más importantes es que las tablas de una base de datos, en el sentido que yo les comentaba hace un minuto, no viven en la memoria RAM de nuestros computadores. En cambio, los data frames sí. Para que un data frame exista y yo pueda hacer algo con ellos, necesito cargarlo en la memoria RAM de mi computador. Si no, no puedo trabajar con ellos. Las tablas no, las tablas viven en otro lugar. Y los data frames en general no tienen índices. Y aquí hay un paréntesis porque en realidad Data Table, que es un paquete también muy popular en R, sí tiene, y eso es lo que lo hace tan eficiente. Pero en términos generales, los data frames no tienen índices, y las tablas de una base de datos sí tienen, y eso permite procesar datos de manera muy eficiente. Y algunos gestores populares de bases de datos, ustedes si hacen una búsqueda rápida en Google, van a encontrarse con cosas de este estilo. Oracle es muy popular, MySQL en los 90 fue muy popular, luego evolucionó a algo que se llama MariaDB. Microsoft también tiene un servicio, SQLite, y uno de los últimos desarrollos es Postgres. Postgres es como lo más avanzado que existe y lo que permite hacer consultas con mayor eficiencia. Se inscribe en el mundo del software libre y tiene una comunidad de desarrolladores súper activa. Pero todos estos gestores son muy populares y los van a encontrar en instituciones, empresas, se usan mucho. Todas tienen algunas diferencias, pero se parecen en el sentido de que todas funcionan por detrás con SQL. Y bueno, en este link, después les vamos a compartir esta presentación. En este link ustedes pueden encontrar aún más gestores de bases de datos. Hay realmente muchos. Bien, entonces voy a dejar hasta acá la introducción, porque la idea es que podamos ver algunas herramientas para poder relacionarnos con una base de datos. Así que veamos un poco de código. El ejercicio que vamos a hacer es
conectarnos a una base de datos que contiene datos de la Encuesta Nacional de Empleo, que es una de las encuestas más importantes que lleva a cabo el INE. Es una base de datos que yo creé especialmente para hacer este ejercicio, y tiene, aquí dice varios trimestres, pero en realidad tiene un trimestre solamente, que es el de diciembre de 2022. Entonces vamos a usar dos paquetes. Uno se llama DBI y el otro se llama dplyr. DBI es para trabajar con bases de datos y dplyr es para manipular tablas. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es establecer una conexión con una función que se llama dbconnect. Aquí hay una serie de parámetros que son un poco extraños y espero poder explicárselos en las próximas láminas. Los parámetros, o uno de los parámetros más importantes de la conexión, son la IP y el puerto. Y decidí usar esta analogía de una casa porque a mí al menos me sirve bastante para entender qué es una IP. Entonces la IP de una máquina o un computador es como la dirección de una vivienda. Por ejemplo, Carmen 8 sería algo así como la IP. Y esta casa tiene ventanas, tiene una chimenea, tiene una puerta que permiten que exista una comunicación entre lo que está dentro de la casa y lo que ocurre fuera de la casa. Y estas entradas se llaman puertos. Entonces, cuando yo le doy acceso a una base de datos a alguien, tengo que indicarle cuál es la IP y cuál es el puerto que estoy exponiendo. De otro modo, no voy a poder generar una comunicación con los usuarios. Y el parámetro driver que estábamos viendo acá, voy a volver a la lámina anterior, que está acá, lo voy a marcar, nos indica cuál es el gestor de la base de datos. En este caso es una base de datos MariaDB. Hice esta base de datos en MariaDB porque es lo que yo más conozco, pero podría haber sido MySQL o Postgres. Da igual, porque el resto del código se mantiene, o sea, no hay cambios. Y bueno, por supuesto, necesito también un password y un usuario. Entonces, toda esta información me la tiene que proveer el administrador de la base de datos. Me tiene que generar un password, un usuario, porque sin esto yo no voy a poder acceder. Entonces, una vez que hemos establecido la conexión con la base de datos, podemos empezar a indagar qué es lo que hay ahí adentro. Y para eso hay algunas funciones muy útiles del paquete DBI, como por ejemplo esta que se llama dblistTable, que nos permite ver rápidamente cuáles son las tablas que hay en una base de datos. O sea, nosotros tenemos este objeto con, que es la conexión, y le estamos preguntando qué es lo que hay ahí dentro. Y la función nos dice, bueno, te encontraste aquí una tabla que se llama n, que es la que nosotros vamos a ir explorando a lo largo del taller. Otra forma de ir haciendo una exploración de lo que hay dentro de la base de datos es conocer cuáles son las columnas que tiene una tabla. Entonces, esto lo podemos hacer con la función listFields. Siempre el primer parámetro tiene que ser la conexión a la base de datos y luego el nombre de la tabla. Y si ustedes se fijan, esto nos devuelve todas las columnas que tiene la tabla N. Para quienes conozcan la base de datos de la Encuesta Nacional de Empleo, van a poder ver que aquí tenemos muy poquitas variables en comparación con lo que tiene la Encuesta Nacional de Empleo, y eso es porque yo reduje mucho la tabla para poder facilitar la exposición, pero no habría ningún problema en subir todas las columnas que tiene la N. Entonces, sigamos viendo qué podemos hacer. Uno podría, por ejemplo, querer leer la tabla completa. Y eso lo podemos hacer con dbReadTable. Sin embargo, no es tan buena idea hacer una operación de este tipo porque la tabla que está en la base de datos podría ser demasiado grande y no entrar en nuestra memoria. Y en general eso es lo que ocurre. En general las bases de datos contienen tablas muy grandes, a veces de millones de registros, y puede ser que no entre en nuestra memoria RAM,
o puede ser que nos demoremos mucho en poder cargarla. Entonces es conveniente primero explorar cuántas filas tiene, las dimensiones, qué es lo que hay, si hay strings, para poder tener una idea de cuál es el peso de lo que yo voy a ir a buscar a la base de datos. Entonces es una buena idea contar cuántas filas tiene una tabla. Y la función dbGetQuery nos permite enviar a la base de datos consultas en SQL. No quiero entrar tanto en detalles, simplemente les voy a mencionar que el primer parámetro, de nuevo, es la conexión, y el segundo parámetro es la consulta en SQL. SQL es el lenguaje que funciona, como les comentaba, detrás de las bases de datos, que está hecho para hacer consultas a bases de datos estructuradas, y en este caso lo que estamos haciendo es, bueno, todas las consultas parten con select, y vamos a decir que queremos contar, esta es la función count. Vamos a nombrar la columna que va a contener la información, le vamos a llamar contar, y lo vamos a hacer desde una tabla que se llama n. Ustedes se fijan, es bastante intuitivo lo que está haciendo acá, como seleccionar, ponle el nombre contar, y hazlo desde una tabla que se llama n. Entonces yo puedo mandar esta consulta, y si lo imprimo, voy a ver que tengo 94.042 filas, perdón. Y algo relevante es que la función dbGetQuery devuelve un data frame con el resultado de la consulta. O sea, aquí algo pasó sin que nosotros lo notemos, porque dbGetQuery mandó esta consulta a la base de datos, la base de datos nos respondió, hizo lo que le pedimos, es decir, contó cuántas filas hay en la tabla n, y nos devolvió como resultado un data frame. Nosotros en ningún momento le pedimos explícitamente que transformara la información en un data frame, pero eso fue lo que terminó ocurriendo. ¿Por qué es relevante esto? Porque existe otra función que se llama dbSendQuery. Voy a volver a la lámina anterior para que se note la diferencia, porque las funciones se llaman casi igual. La función de antes se llama getQuery, y la función de acá se llama sendQuery. Entonces, sendQuery manda una consulta, y el resultado no es un data frame, sino que una conexión. Uno podría tal vez hacer una analogía y decir que en lugar de devolvernos datos, esta función nos devuelve un tubo que permite hacer pasar datos, pero todavía no tenemos los datos, tenemos solamente la conexión. Si ustedes notan acá, al imprimir el resultado, vemos que hay una consulta, que es la consulta que hicimos, y hay información que dice fetched y change. Esto es bien relevante. ¿Qué significa hacer fetch? Fetch es como traer en inglés. Entonces, en este caso, R nos está diciendo que no hemos traído ninguna fila. Dice fetch 0. Simplemente hemos establecido una conexión con una tabla o con una base de datos, pero aún no hemos hecho nada. Entonces, ¿cómo hacemos para poder hacer pasar información a través del tubo que nosotros acabamos de construir? Y eso lo podemos hacer con una función que se llama dbFetch. Es bien literal lo que hace, que es trae cosas de una base de datos. Entonces, el primer parámetro de fetch es la conexión que nosotros ya generamos, y luego un número. Y este número lo que hace es indicar cuántas filas quiero traer de la tabla n. Entonces, lo que voy a hacer primero es traer 10 filas, y lo voy a almacenar en un objeto que se llama output1. Y después le voy a preguntar a la conexión, acá, con esta función que se llama hasCompleted, le voy a preguntar si es que completamos y si terminamos de traer todas las filas. Y R me va a decir que no hemos terminado porque solo traje 10 filas, y en realidad nosotros habíamos visto que la tabla tenía más de 92.000 filas. Entonces voy a hacer la operación de nuevo. Voy a traer las 10 filas siguientes. Esto, sin que nosotros lo notemos, lo que está haciendo es traer las 10 filas siguientes de las que ya traje. Y voy a volver a preguntar. Y R me va a decir, no, aún no has traído todas las filas.
Y voy a hacer una última petición y voy a pedirle ahora ya muchas filas, 94.023. Y voy a volver a preguntar y ahí R me va a decir, sí, ya terminaste de traer todas las filas. Ustedes podrán preguntarse por qué es relevante hacer algo como lo que vimos acá. Y la respuesta es que esto es una herramienta muy poderosa porque podemos procesar los datos por lotes. Entonces eso significa que incluso en un computador con poca capacidad podríamos ir procesando en pequeños paquetes una base de datos muy grande. Y el código que está acá, no quiero marear a nadie, pero lo que hace el código simplemente es usar un while, que es un ciclo que se puede usar en casi todos los lenguajes de programación, y lo que hace es que ejecuta un código mientras una condición no se cumpla. Entonces, nosotros la condición que estamos evaluando es si es que terminamos de traer todas las filas. Entonces, si es que no hemos terminado de traer todas las filas, entonces este código se va a seguir ejecutando hasta que esta condición cambie. Y el resultado que estamos viendo acá nos indica que dimos 5 vueltas, o sea, tuvimos que traer 5 veces 20.000 filas para poder traer todo lo que había en la tabla N. Entonces, quiero hacer énfasis en que esto es muy, muy poderoso porque en general los computadores que uno tiene no tienen tanta memoria RAM. De hecho, los computadores estándar hoy en día tienen 8 GB. Si es que uno quiere gastar más dinero, entonces podría tener uno de 16, y si ya quiere gastar mucha plata, entonces podrías tener uno de 32. Pero en general la gente no tiene un computador de 32 GB. Y eso significa que hay que idear estrategias que nos permitan lidiar con fuentes de datos muy grandes, y esta es una de las estrategias. Hay más, pero como estamos viendo bases de datos, esta es una posibilidad, es decir, procesar de a poco los datos. Una pregunta interesante que yo mismo me planteé mientras desarrollaba esta clase, si es que es imprescindible saber SQL para poder trabajar con bases de datos. Y la respuesta sería un poco sí y un poco no, porque hay que saber qué es SQL, qué es un lenguaje que se usa para consultar bases de datos, que son estructuradas. Sin embargo, no es necesario saber cosas como las que están acá. Por ejemplo, que esta sentencia select sex o that from n trae estas columnas de la tabla n. ¿Y por qué no es necesario? O al menos no es tan necesario, porque hay una herramienta en R que nos hace la vida mucho más fácil. Y esta herramienta se llama dplyr, que es un paquete muy, muy popular para trabajar con tablas en R. De hecho, nosotros cuando hacemos cursos introductorios a R dentro del INE, es básicamente enseñar cómo trabajar con dplyr, porque realmente es muy, muy útil. Y dplyr funciona por detrás, cuando uno tiene bases de datos, con otro paquete que se llama dbplyr por database. Y les quiero mostrar que usando esto, la vida se nos facilita mucho y no necesariamente hay que saber SQL. Entonces, veamos cómo podríamos establecer una conexión y trabajar con bases de datos sin saber demasiado de SQL. Existe una función que se llama tbl, que nos permite establecer una conexión con una tabla en específico. Entonces le vamos a pasar como primer parámetro con, que es la conexión que ya habíamos hecho con la base de datos, y el segundo parámetro es el nombre de una tabla, que es la tabla n con la que hemos estado trabajando. Entonces tenemos ya nuestra conexión, y ahora podemos usar esta conexión con las herramientas que uno usa usualmente en dplyr. Por ejemplo, la función summarize, que es muy, muy, muy útil cuando uno trabaja con tablas, básicamente la usa todos los días. Y lo que vamos a hacer es contar el número de filas que tiene la tabla n usando nada de SQL, sino que solo dplyr. Y el resultado es el mismo. Podemos ver que tenemos 94.042 filas, y por aquí no hemos visto nada de SQL.
Y lo que está pasando realmente es que el paquete dbplayer, que es el que está haciendo el trabajo acá, está traduciendo el código summarize frag igual n a SQL. De hecho, es tan así que yo puedo usar una función que se llama showQuery, que me indica cuál es la traducción de mi código de R a SQL. Entonces, yo puedo hacer esta consulta, summarize frag, y le puedo decir a R, muéstrame cuál es la traducción de R a SQL, y voy a poder ver que lo que estoy haciendo por detrás es select count as frag from n. Entonces, esto es muy interesante porque yo puedo empezar a trabajar con bases de datos teniendo algunas nociones de SQL, pero no siendo un experto. En el camino uno sí o sí tiene que ir aprendiendo porque hay consultas que no vamos a poder hacer con dplyr, pero como para dar nuestros primeros pasos es realmente muy útil. Y entonces hablemos un poquito de cómo funciona dplyr. Tiene algunas características relevantes. Y quiero que analicemos un poco estos dos códigos, el del lado izquierdo y el del lado derecho. Lo que estamos haciendo en el lado izquierdo es usar la conexión que ya habíamos hecho. Vamos a filtrar por edad a los que tienen menos de 25, vamos a agrupar por sexo y vamos a contar cuántas filas hay por cada categoría de sexo. Esto es solamente lenguaje dplyr, y vamos a ver el tiempo que se demora el computador en ejecutar esta instrucción. Ustedes pueden ver acá que es muy poquito, casi cero, no se demora nada el computador en hacer esto, y vamos a asignar esta operación a un objeto que se llama output. Y en el lado derecho vamos a usar un código muy parecido, de hecho es lo mismo. La única diferencia es que no estamos asignando esta operación a un objeto. Lo que sí estamos haciendo en el lado izquierdo, si ustedes se fijan, estamos asignando todo a output. Y el resultado acá es que esto se demora casi un segundo. O sea, uno podría pensar que un segundo no es nada, pero en realidad es una diferencia muy grande. Si es que uno tuviese una base de datos muy grande con una tabla con millones de filas, entonces esta diferencia sería abrumadora. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si es que estamos usando el mismo código, ¿por qué el del lado derecho se demora mucho más que el del lado izquierdo? Y la respuesta sería este monito, que es un monito perezoso. Y lo que está pasando acá es que hay algo que se llama evaluación lazy. R, no voy a entrar en detalles de cuál es el tipo de evaluaciones de R, simplemente les quiero mencionar que R funciona con un tipo de evaluación que se llama lazy, que es distinto a call by value, call by name, que existe en otros lenguajes. Y bueno, y dbplayer funciona con la misma filosofía. Hay evaluaciones lazy, y lo que está tratando de hacer el computador es retrasar lo que más pueda las operaciones que son costosas. Déjenme explicarle esto con un poco más de detalle. Si es que analizamos el objeto output que generamos en el lado izquierdo del código, podemos ver que el tipo de objeto que estamos creando no es un data frame, es una conexión. Es lo mismo que hacíamos antes. Estamos generando un tubo que conecta una consulta que estamos haciendo con dplyr con una tabla de una base de datos, pero todavía no estamos trayendo nada. Si nosotros queremos traer los datos que estamos generando con nuestra consulta, podemos usar algo que se llama collect. Entonces, al objeto output que habíamos generado, le podemos aplicar una función que se llama collect, que es como recolectar. Y si nosotros vemos qué tipo de objeto estamos generando, ahora sí que vemos un data frame. Entonces, esta es la parte costosa de la operación, es decir, traer los datos desde el servidor en el que está alojada la base de datos hacia mi computador. Entonces voy a volver a
la lámina anterior para analizar estos códigos a la luz de lo que acabo de mencionar. En el lado izquierdo, el computador simplemente está generando una conexión con una tabla, todavía no trae nada a nuestro computador. Y en el lado derecho, nosotros implícitamente le estamos pidiendo al computador que traiga los datos. ¿Por qué? Porque al no estar asignando este objeto, o sea, esta sentencia a un objeto, implícitamente le estamos pidiendo al computador que imprima esta operación. Y para poder imprimirla, entonces necesita ir a buscar los datos y traerlos para poder proyectarlos en nuestra consola TR. Entonces, en el lado derecho, el computador va a la base de datos, le pide algo y la base de datos le devuelve información y luego lo traigo a mi computador. Eso es mucho más costoso que lo que está al lado izquierdo. Ahora, nuevamente, en el día a día, ¿cuál es la utilidad de esto? Es que nos permite generar código o sea, saber cuánto se va a demorar el computador antes de ejecutar un código. El lado izquierdo no se va a demorar nada. El lado derecho puede ser que se demore mucho si la tabla es grande. Entonces, es bueno tener una noción de qué es lo que va a hacer el computador cuando estoy trabajando con una base de datos. No es lo mismo establecer una conexión que traer datos. Y nuevamente, algo que uno siempre tiene que recordar es que el resultado de la consulta, dependiendo del tamaño de la tabla, no necesariamente va a entrar en la memoria de nuestro computador y bueno, si es que la tabla es muy grande, lo que típicamente pasa es que el computador empieza a ponerse muy lento, yo creo que a todos nos ha pasado, y la memoria colapsa, luego RStudio se cierra o se queda pegado, y uno tiene que cerrar todo, y bueno, en Windows uno tiene que hacer control suprimir o algo por el estilo. En Linux uno simplemente mata el programa, pero el punto es que el computador puede no ser capaz de almacenar los datos que yo me estoy trayendo. Me gustaría mostrarles un ejemplo más práctico y algo más real que uno puede hacer cuando trabaja con bases de datos. Dado que nosotros tenemos una base de datos que contiene un trimestre de la encuesta de empleo, lo que podríamos querer hacer, por ejemplo, es calcular el número de ocupados por región. Eso es una información que se publica mes a mes y bueno, es muy útil, quiero decir que es algo real, algo que se hace, no es un ejercicio para una clase. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a usar la función TBL, que es la que habíamos visto hace un momento, y vamos a establecer una conexión con la tabla n. Y le vamos a poner a esa conexión el nombre n-data. Y entonces, ahora como tenemos nuestra conexión, podemos usar las herramientas de dplyr que uno suele usar cuando trabaja con tablas. Y entonces vamos a hacer cosas bien sencillas, como por ejemplo, filtrar a las personas que están ocupadas. Esto es la variable active, muestra las personas que están ocupadas, tienen el valor 1. Luego vamos a agrupar por región y vamos a usar un pequeño truco. Dado que cada persona tiene asociado un factor de expansión, nosotros podemos simplemente sumar los factores de expansión asociados a cada persona para poder llegar al total de ocupados. Y luego vamos a usar collect. Si nosotros hacemos esto, entonces vamos a poder conocer el número de ocupados que hay por región para el último trimestre móvil de 2022. Entonces, lo interesante acá es que si es que ustedes se encontraran, que no es así, porque en realidad el INE publica los datos en CSV, pero si es que en algún futuro hubiese una base de datos que tuviese datos de la encuesta de empleo, podemos hacer cosas de este tipo y calcular indicadores importantes del mercado laboral relacionándonos con una base de datos y no con un data frame, que es lo que usualmente uno hace. Si queremos ver cuál es la traducción a SQL de la consulta que acabamos de hacer, lo hacemos con show query
que es lo que les mostraba hace unos minutos, y entonces el computador nos va a decir, lo que tú hiciste acá fue seleccionar región. Luego, bueno, sumaste la variable factor de expansión que se llama factcal, y la nombraste como total, porque si ustedes se fijan, eso es lo que está acá. Estoy sumando factcal y lo estoy asignando a una columna que se llama total. Y lo estoy haciendo desde una tabla que se llama n, pero de esa tabla yo lo que hice fue filtrar. Y where es lo que me permite filtrar en SQL. Estoy filtrando con este criterio. Y estoy haciendo esta operación agrupando por región. Entonces, esta traducción funciona muy bien porque dplyr está evidentemente inspirado en SQL. Entonces, si es que uno sabe dplyr y maneja bien esta herramienta, no es tan difícil pasarse a SQL. Claro, después hay cosas más complejas como hacer joins, pero si uno sabe dplyr, el camino se hace mucho más sencillo. Y esto era el punto que les mencionaba hace unas láminas atrás, que es bueno saber SQL, porque nos abre como el horizonte para hacer muchas más cosas, pero uno puede ir aprendiendo de a poco si sabe R. Entonces, R es como un punto de partida para poder aprender a relacionarnos con bases de datos usando SQL. Entonces, bueno, un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto cómo podemos consultar una base de datos que alguien creó. En este caso, ese alguien fui yo. En general, uno no sabe quién creó la base de datos, uno sabe qué institución lo hizo, pero no la persona. Pero tratemos de hacer cosas distintas a consultar la base de datos. Por ejemplo, tratemos de crear una tabla. Lo que vamos a hacer acá es generar una pequeña tablita que tiene dos columnas, una que se llama var1 y otra que se llama var2. Y var1 tiene 3 valores, 1, 2, 3, y var2 tiene también 3 valores, 4, 5, 6. Y vamos a tratar de crear una tabla en nuestra base de datos que se llame N2. O sea, vamos a tratar de tomar la tabla que tenemos en nuestro computador y empujarla a la base de datos. Y esto se puede hacer con una función que se llama createTable. Si nosotros hacemos esto, la base de datos nos va a responder esto. Este mensaje de acá no lo genera en nuestro computador, sino que lo genera la base de datos. Y la base de datos nos está negando el acceso, no nos está dejando hacer esta operación. De hecho, nos dice el usuario reader que está consultando desde este IP, no tiene la función create denegada para la tabla INE, bueno, etc. El punto es que la base de datos no nos deja hacer esto. Si queremos remover una tabla, que es la tabla N que hemos estado usando, la base de datos nos va a decir que no podemos usar la función drop, que es la función en SQL para poder destruir tablas. Entonces, ¿qué pasa? Que el usuario que tenemos acá es un usuario de lectura, que solo tiene permisos para poder hacer consultas, o sea, hacer consultas que impliquen mirar datos, pero no nos permite ni editar, ni agregar filas, ni destruir tablas, ni crear tablas nuevas, solamente nos permite ver los datos. Entonces, en lo que queda de este taller, les quiero mostrar cómo podemos crear nuestra propia base de datos y tener total control sobre lo que podemos hacer en nuestras tablas y en la base en general. Entonces, para crear una base de datos, vamos a usar, bueno, hay muchas formas, eso debo decirlo primero, hay muchas formas en las que uno puede crear una base de datos. Vamos a usar una que es muy sencilla. Hay un paquete que se llama RSQLite. Lite como es liviano, es como para hacer operaciones sencillas. Y entonces vamos a crear una base de datos en nuestros computadores. Si ustedes corrieran este código en sus computadores, que lo van a poder hacer después cuando les comparte esta presentación, lo que va a pasar es que el computador
o R en realidad en el computador, R va a crear un archivo. De hecho, me gustaría mostrárselos. Lo tengo por acá. Disculpen que me haya pasado así tan de repente a RStudio, pero yo estoy en un directorio y tengo aquí una carpeta que se llama Data, y dentro de Data tengo este archivo que es una base de datos, y la extensión, si ustedes se fijan, es SQLite, y voy a volver aquí a la clase. Eso lo hice con este código que está acá. Entonces, yo le estoy diciendo a R, usa este driver, que es SQLite, que es un gestor liviano, y crea, o en realidad le estoy diciendo, conéctate a una base de datos que se llama así. MyDB, yo podría haberle puesto acá mi base de datos o cualquier nombre. Y como la base de datos no existía en el computador, entonces DB-Connect la va a crear. Cuando el archivo existe, lo que va a hacer es conectarse. Eso es importante. Si queremos crear una base de datos que solo viva en la memoria, cuando digo memoria me refiero a la memoria RAM del computador, o sea, que no genere un objeto en el disco, porque acá en el primer ejemplo generamos un archivo que se almacena en el disco duro. En este caso, uno lo que está haciendo es crear una base de datos que va a vivir en la memoria mientras yo tenga abierta la sesión de R. Si yo cierro R, ese objeto va a dejar de existir. Entonces, yo lo puedo hacer de esta manera. En vez de darle un lugar en el computador, le voy a decir simplemente créalo en la memoria, que es como un objeto que queda flotando mientras estoy trabajando en R. Pero bueno, lo que voy a hacer en realidad es desconectarme de este objeto. Newcon 2, no quiero tener una conexión abierta, sino que vamos a trabajar solamente con el objeto Newcon, que es el que creamos en nuestro computador. Y tratemos de hacer las cosas que ya hicimos. Veamos qué tiene nuestra base de datos. Y obviamente no tiene nada porque la acabamos de crear. Si yo pregunto el listado de tablas, no veo nada. R me dice que no hay nada ahí. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es poblar esta base de datos, que es algo que no habíamos podido hacer antes porque no teníamos permisos para crear tablas. Disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Y para poblarla, vamos a usar las consultas que habíamos hecho a la otra base de datos. ¿Se acuerdan? Habíamos creado un objeto que se llama output, que de hecho... Ah, no, pero aquí está, no es necesario que igual. El objeto output lo que contenía era una conexión que tenía una consulta para conocer el número de filas por sexo, que es la tabla que estamos viendo acá. Tenemos sexo 1, sexo 2, y tenemos 15.000 filas en el sexo 1 y 14.000 y tantas filas en el sexo 2. Que esto es la típica codificación hombre-mujer que se usa en el INE. Entonces, bueno, vamos a almacenar esta información en un objeto que se llama sexFrequency, y vamos a trabajar con él. Y ¿qué vamos a hacer? Con la función createTable, que ahora sí la podemos usar porque tenemos permisos para hacer lo que queramos con nuestra base de datos, vamos a decir, bueno, con la conexión que hemos creado, hagamos una tabla que se llame sexFrequency, yo aquí podría poner cualquier nombre, y creemos una tabla que tenga los siguientes campos. Los campos, sácalos, le digo al computador, sácalos de la tabla sexFrequency que creamos acá. Y entonces veamos si es que funcionó con listtables. Y si hacemos esto, ustedes notan acá que el resultado es sexFrequency. Entonces, la tabla que creamos aparentemente existe. O sea, algo hicimos en la base de datos. Pero bueno, hagamos más pruebas para ver si es que esto está funcionando bien. Y hagamos el test de leer la tabla. Ya no solo quiero saber si es que la tabla existe, sino que quiero leer los datos que hay dentro de esa tabla. Y si yo hago esto, ustedes pueden ver que acá el computador me dice que hay 0 filas. Estoy diciendo,
computador lee la tabla sexFrequency que está en esta conexión y el computador me dice que no hay filas. Entonces, algo pasó, porque nosotros creamos una tabla, la empujamos a la base de datos, sin embargo, no existe, o algo ocurre. Si consultamos por las columnas de la tabla, podemos ver que efectivamente existen. De hecho, yo digo list fields, dime entonces cuáles son los campos de la tabla sexFrequency, y el computador me dice las columnas son sexo y frecuencia, que son las que yo había creado. Entonces, uno se pregunta, ¿qué ocurrió? Tenemos una tabla, el computador me dice que la tabla existe, esa tabla tiene columnas, sin embargo, me dice que no tiene fila. Bueno, la respuesta es que nosotros creamos una tabla, pero la tabla no contiene datos. Entonces creamos una estructura o una cáscara que permite almacenar datos, pero no hay datos aún. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de escribir datos. Y para poder escribir datos, usamos una función que es del paquete DBI. A todo esto, yo debiese decir que existen varios paquetes en R para poder trabajar con bases de datos. Nosotros usamos DBI porque es muy útil, muy versátil, permite usar como muchos drivers distintos, pero hay más. Por si acaso, por si es que alguien hiciese una búsqueda, se va a encontrar con más herramientas. Bien, dicho eso, podemos usar la función appendTable. Entonces, básicamente lo que vamos a decir acá es que le decimos al computador, anda a la tabla sexFrequency y agrega valores. Con el parámetro value agregamos valores. ¿Y qué valores son? Los valores que están en la tabla sexFrequency que creamos en nuestro computador antes. Entonces, estamos empujando datos. Ahora sí que efectivamente estamos empujando datos. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Podemos volver a leer la tabla, y si leemos la tabla, entonces vemos que efectivamente tenemos sexo 1, este valor, sexo 2, este otro valor, y ahora por fin tenemos una base de datos que tiene una tabla y que tiene valores y que entonces podemos consultar y hacer cosas con ella. Así que bueno, vamos por buen camino, y uno podría entonces ahora hacer cosas un poco más interesantes como agregar más filas. Por ejemplo, podríamos crear un sexo 3. O sea, podríamos querer tener una tabla que tenga 3 categorías de sexo, 1, 2 y 3, y que la tabla, o sea, que la categoría 3 tenga una frecuencia 9. Esto es lo que estoy haciendo acá. Y entonces voy a empujar estos datos a la tabla y voy a volver a consultar qué es lo que hay dentro de sexFrequency. Y si ustedes notan, de hecho, ustedes después pueden hacer este ejercicio y van a llegar a lo mismo. Ustedes notan que están los valores que habíamos empujado inicialmente, que son sexo 1, sexo 2, y de ahora tenemos un sexo 3, que tiene 9 datos, que fue lo que nosotros inventamos acá. Podríamos haber puesto 20, 30 o lo que sea. Entonces, enhorabuena, tenemos ya ahora control sobre una tabla, una base de datos, podemos hacer cosas. Y me gustaría aquí hacer un punto bien importante, porque si nosotros tenemos acceso a una base de datos y sabemos cómo escribir en ella, cómo crear tablas, entonces podemos generar procesos sistemáticos en R para poder ir almacenando datos sistemáticamente. A ver, y voy a tratar de dar unos ejemplos. Típicamente las aplicaciones, todas las aplicaciones, le piden cosas al usuario o el usuario hace cosas. Entonces, cada vez que el usuario hace algo, y pensemos en una aplicación en Shiny, para los que conozcan Shiny, cada vez que el usuario hace algo, eso puede gatillar que la aplicación escriba algo en la base de datos. Por ejemplo, yo le podría pedir el nombre a un usuario. Usuario, escribe tu nombre. El usuario escribe su nombre y la aplicación toma esa información y escribe el nombre del nuevo usuario en una tabla de la base de datos.
Eso es solamente un ejemplo de cómo uno puede hacer cosas sistemáticas con una base de datos desde R. Uno podría, por ejemplo, también automatizar tareas como sean rutinarias y, y generar un script que tome datos, haga cosas con esos datos y luego los empuje a una base de datos que le podemos llamar definitiva, una tabla definitiva. Y así, bueno, los ejemplos son infinitos. Lo relevante acá es que R nos da la posibilidad de hacer todas estas cosas, es decir, automatizar un proceso rutinario y luego almacenar la información en una tabla de una base de datos. Si nosotros quisiéramos, podemos eliminar tablas también, pero obviamente esto tiene que hacerse con cuidado, pero bueno, si es que uno quisiera hacerlo, se hace con la función remove table. Bueno, y ya como para ir terminando, porque nos gustaría dejar un tiempo también para consultas si es que hubiese, me gustaría comentar algo sobre los permisos que uno genera en una base de datos. Las bases de datos en general nos permiten establecer permisos súper específicos. Aquí puse algunos ejemplos de operaciones que uno hace en una base de datos. Select, que es la más simple, que es la que yo les mostré, que nos permite ir a buscar datos, pero podemos querer insertar, por ejemplo, filas, o actualizar algo, o borrar una fila, o drop, que nos permite borrar una tabla, y así hay un sinfín de acciones que yo puedo hacer sobre una base de datos, y los administradores pueden establecer permisos muy precisos para los usuarios. Entonces yo, por ejemplo, podría darle a muchos usuarios el permiso de hacer select para que puedan ver los datos y trabajar con ellos en sus computadores, o simplemente verlos, hacer reportería, lo que sea. Y le puedo dar a pocos usuarios el permiso de insertar cosas, como de insertar filas en una tabla, o de actualizar. Y podría darle solamente permiso a una o dos personas para que borren una tabla. Yo diría que en general no es recomendable que muchas personas tengan la posibilidad de borrar tablas, porque las bases de datos son una manera de tener información persistente en el tiempo. Entonces, no es buena idea que la gente pueda borrar cosas. Pero lo que quiero decir es que cuando, desde la mirada del administrador, si yo quiero poner esto en producción, uno debiese establecer permisos como muy precisos para lo que cada usuario quiere hacer. Bueno, cuando uno termina de trabajar en una base de datos, uno tiene que desconectarse, porque si no la conexión queda abierta, y eso se hace con db disconnect. Y adentro de la función va la conexión que generamos. Y bueno, algunos comentarios finales. Esta es una clase que busca mostrar a grandes rasgos cómo uno puede interactuar con una base de datos. Pero bueno, hay muchos temas interesantes que uno podría seguir indagando, como por ejemplo, desplegar bases de datos desde contenedores. Existe una tecnología que se llama Docker, y hay contenedores que tienen ya listo, por ejemplo, bases de datos con MariaDB, MySQL o Postgres. Entonces uno no tiene que instalar necesariamente esto en el computador, sino que hay un contenedor y uno, no es tan sencillo como esto, pero uno pone run y se genera una base de datos sin que yo tenga que instalar muchas cosas. Entonces, esta es una tecnología que funciona súper bien con bases de datos. Otra cosa relevante es que uno en general trabaja con interfaces gráficas. Por supuesto que uno puede hacer todo desde una línea de comandos, pero a veces es un poco incómodo. Entonces, en general, cuando uno quiere administrar los permisos o crear nuevos usuarios, se usan interfaces gráficas. Bueno, y acá hay un ejemplo de la que tengo yo, que se llama Workbench, pero hay muchísimas más. O sea, hay todo un mundo en el que uno puede ir indagando. Y bueno, lo más interesante de todo es cómo uno expone una base de datos a terceros, porque nosotros realizamos
en la clase cómo crear una base de datos que vive en nuestro computador. Pero lo que uno quisiese hacer es que la base de datos que uno tiene pueda ser vista por más personas y que más personas quizás puedan escribir en ella. Entonces, ahí aparecen otros temas porque uno tiene que saber cómo funcionan un poco los servidores y ahí hay varias tecnologías. Tampoco es algo muy complicado, pero si, por ejemplo, y de nuevo haciendo un spoiler de la clase siguiente, si uno quiere hacer una aplicación en Shiny, entonces uno va a querer tener una base de datos que vaya almacenando datos, y esa base de datos tiene que estar en un servidor. Entonces ahí hay otros temas que hay que indagar. Son, bueno, un mundo infinito, es súper entretenido, porque uno puede ir como viendo realmente que las cosas ocurren y realmente no es tan difícil. Eso, bueno, son de las 5:10 tengo yo. Doy por finalizada la clase, así que le doy la palabra a Tamara o a Ignacio. Ujú. Gracias, Klaus, muchas gracias por tu clase y a todos los conectados. Vamos a responder algunas preguntas que se fueron repitiendo, así que Ignacio Agloni, jefe de proyecto del proyecto de Ciencia de Datos, me va a ayudar para que podamos ir resolviendo algunas preguntas. Ignacio. Hola Tamara, gracias Klaus. Hola también a todas las y los presentes. Muchas gracias por la gran asistencia y por el interés por las clases que nosotros estamos ofreciendo. Quisiera hacer unos comentarios generales que se fueron repitiendo en los comentarios, que también agradecemos mucho la alta participación comentando sobre la clase. Bueno, en primer lugar, como comentaba Klaus en principio, estas son clases de tópicos intermedios que consideramos que era un área menos explorada en las clases abiertas que se pueden observar y vamos a estar próximamente presentando una clase sobre Shiny, también sobre análisis reproducible, sobre procesamiento de lenguaje natural y también sobre desarrollo de paquetes. Esas son las 5 clases que teníamos en conjunto con esta clase, que era sobre base de datos. Varias personas consultaban sobre la posibilidad de acceder al servidor. Lamentablemente, al ver la cantidad de gente que se inscribió, no nos fue posible mantener el servidor abierto, porque era un servidor pequeño, entonces podía colapsar dadas las consultas que se pudieran ir ocurriendo desde la audiencia. También, por el ánimo de no abandonar a las personas que tenían un nivel o que están dando sus primeros pasos en R, como decía Klaus, vamos a disponer en el sitio web institucional un ciclo básico con cápsulas para aprender R desde el principio. Entonces eso se los vamos a estar comunicando también por los canales formales y también por las redes sociales de la institución. Ya, primera pregunta para el profesor Klaus. Sofía consulta, ¿qué ventajas entrega RStudio versus Python o SPSS? Mira, interesante la pregunta. Claro, está un poco fuera del tema, no tiene que ver con bases de datos, pero a ver, para un montón de tareas, Python y R son equivalentes. Por ejemplo, para lo que tiene que ver con, no sé, procesamiento de tablas sencillo, R y Python funcionan muy bien, pero los lenguajes tienden a especializarse en algunas áreas. R es un lenguaje que fue creado por estadísticos y en principio para hacer estadística y se ha ido expandiendo a más tareas. Y ahora uno puede hacer, por ejemplo, Machine Learning, procesamiento de texto, cosas con imágenes. Sin embargo, hay tareas para las cuales no hay demasiadas herramientas. Y en ese sentido, Python es una herramienta mucho más versátil, es un lenguaje de propósito general que tiene una comunidad mucho más grande y al tener una comunidad de desarrolladores más grande hay muchas más herramientas. Entonces, en general, si uno tiene un problema específico, en Python
si uno busca en internet, va a encontrar a alguien que ya lo tuvo y que amablemente nos regala una herramienta para poder solucionarlo. Entonces, la respuesta sería como para que la tarea que uno esté realizando es la que define la herramienta que tiene que usar. Nosotros en realidad usamos también Python. Últimamente hemos estado haciendo cosas que tienen que ver con imágenes satelitales y para eso en R no hay tanta herramienta y Python apareció como una mejor opción. Pero para cosas que tienen que ver con procesamiento de encuestas, R funciona súper bien. Así que no sé si la respuesta es lo que esperaba, pero diría que uno tiene que adecuar la herramienta a la tarea que está haciendo y creo que también había algo de SPSS. SPSS igual es una herramienta bastante útil, pero el lenguaje de scripting es un poco, no es tan fácil, entonces eso hace difícil compartir código, reproducir código y al ser un software privativo, es decir, que se paga, la comunidad es más pequeña. Entonces, yo recomendaría, considero esto una opinión personal, R y Python sobre SPSS por la versatilidad y por la gran comunidad que hay detrás de cada uno de ellos. Muchas gracias, Klaus. La siguiente pregunta tiene que ver con el contenido de esta clase. ¿Por qué no procesar directamente en R? Digamos, cuando frente a estas nuevas herramientas o estas herramientas de consulta de base de datos que nos mostraste. También es una pregunta bien interesante. Para el 90% de los problemas a los que uno se enfrenta, uno podría procesar las cosas en el propio computador. Pero, y es un poco lo que trataba de transmitir en las primeras láminas, a veces hay datos que no están en nuestros computadores, que, no sé, estoy pensando en registros administrativos que una superintendencia almacena en una base de datos y la única forma de acceder a ellos es a través de esta conexión. Uno, claro, podría traer esos datos al computador si es que entran en nuestra memoria y trabajar en el computador. Eso es una opción. Sin embargo, si es que uno necesita, por ejemplo, generar una tablita pequeña, resumen de alguna columna, lo más probable es que el servidor en el que está la base de datos tenga una capacidad muchísimo más grande que nuestro computador y que el procesamiento sea mucho más rápido. Entonces, a tu consulta o comentario diría, uno puede trabajar en sus computadores, en nuestro propio computador. Sí, si es que entra en la memoria la tabla que está en la base de datos, se puede hacer. A veces simplemente eso no es posible. Y en otros casos, la memoria me permite trabajar en mi propio computador, pero igual voy a querer procesar cosas en la base de datos porque es mucho más rápido que nuestro computador. Muchas gracias, Klaus. Una siguiente pregunta tiene que ver con si podrías reiterar un poco la diferencia entre una base de datos SQL respecto a un Excel. Sí. Una tabla, o sea, un archivo Excel, en realidad, si que uno lo lleva como a la terminología de bases de datos, sería una tabla. Una tabla es una estructura rectangular que tiene filas y columnas. Cada fila representa una entidad y las columnas son atributos que tiene esa entidad. Puede ser persona, empresa o lo que sea. Y una base de datos, en el sentido como más informático del término, es una colección de tablas que se combinan a través de identificadores y que tienen un gestor por detrás y que permiten hacer consultas en este lenguaje SQL
Entonces es distinto. Una tabla en Excel podría convertirse en una tabla dentro de una base de datos, pero por sí sola es una tabla que contiene información. Y aquí quería hacer una precisión que no hice durante la presentación. Uno, nuevamente en el lenguaje coloquial, tiende a asociar una tabla con algo pequeño. Eh, por ejemplo, un reporte que tiene 3 columnas y 2 filas o algo así. Em, pero en el sentido de una base de datos, una tabla puede tener millones de registros. No tiene que ver con el número de filas o el tamaño que tenga la tabla. Una tabla es una tabla independiente de que tenga muchas o pocas columnas. Em, eso podría comentarte. Muchas gracias, Klaus. La siguiente pregunta de Benjamín, que nos consulta a qué se refieren los índices en Data Table. Ah, ya. Sí, los índices. Bueno, lo primero es que por defecto los índices no operan en Data Table. Uno tiene que activarlos. Y es información que uno agrega a la tabla y que permite acceder a los datos de manera mucho más rápida. Por ejemplo, si yo necesito hacer agrupaciones, una agrupación típica, por ejemplo, tramos de edad, eh, si es que yo asocio cada categoría de estos tramos de edad a índices, entonces después la manera en la que Data Table procesa los datos hace que sea mucho más rápido eh, acceder a esa información y ordenarlos. Si es que tú tienes a priori un índice que asocia una categoría, o sea, una categoría asociada a un índice, al momento de agruparlos, esa agrupación va a ser mucho más rápida. Eh, y bueno, en Data Table eso se hace con una función que se llama setIndex o algo por el estilo, no recuerdo bien el nombre. Eh, y se parece mucho a los índices que uno tiene en una base de datos, funcionan con la misma idea. Eso, espero responder la pregunta. Muchas gracias, Klaus. Una siguiente pregunta es de David, que nos consulta si es que existe alguna alternativa para manejar las claves de forma de no tener que escribirlas de forma explícita en el script. Ah, mira, qué interesante eso, porque justo hace poco estuvimos lidiando con ese problema. Eh, bueno, ustedes, si vieron la clase, la clave yo la puse con X, varias X para que no se viera. Y por detrás estaba corriendo un código que sí tenía la clave. ¿Qué es lo que uno puede hacer? Me voy a quedar como en el mundo de R porque hay más soluciones fuera de R, pero en el mundo de R uno puede usar variables de ambiente. Hay un tipo de archivo que se llama rangeViron, que es como un punto rangeViron, y uno, de hecho se los voy a mostrar porque creo que es mucho más fácil de esa manera. Lo tengo, de hecho, lo tengo muy a mano. Estamos viendo, espero que estén viendo. eh, Me voy a ir al lugar donde tenemos arrojadas las clases, que por cierto es GitHub y esto no tiene nada que ver con la clase, pero es una súper buena herramienta para trabajar con código. Ya, entonces, no, lo siento, lo tengo en otro computador, pero bueno. Lo que quería comentarte, David, es que uno puede setear variables de entorno y existe un paquete que lee esas variables de entorno que están en un archivo que se llama rangeViron. Entonces tú en rangeViron pones, no sé, pass igual la contraseña que tú elijas, por ejemplo 1, 2, 3, 4, y dentro del código de R lo que pones es una función que va a buscar a ese archivo una variable. Entonces dices como get var no sé cuánto, como tú le hayas puesto, get pass,
Y entonces en el código no va a quedar explícitamente la clave, sino que el código está yendo a otro lugar a buscar esa información, de modo tal que lo importante es proteger ese segundo archivo. Ese es el que uno no puede compartir. Pero tú podrías empujar código a un repo o compartir el código sin la clave porque la clave se está tomando de esta variable de entorno que está almacenada en un archivo que se llama runtime. Esa es una forma de no poner clave explícitamente. Muchas gracias, Klaus. Y una última pregunta para ti. Es sobre cómo yo escojo el puerto a utilizar cuando yo creo una base de datos, por ejemplo. ¿Cómo yo escojo en qué puerto voy a dar el acceso? Sí, bueno, hay puertos que son como muy usados, el 8181, 9191, que se usan para ciertas cosas. Pero en general no hay restricciones. Tú podrías poner cualquier número, el computador, bueno, no cualquier número, tienes que poner algo que tenga cuatro enteros. Pero cuando yo he tenido que hacer esto, y bueno, aquí una experiencia personal, cuando yo he tenido que hacer este tipo de cosas, elijo puertos que a mí me parecen de los que yo me voy a acordar, y lo importante sí es después abrir ese puerto. Hay herramientas en Linux y en Windows que hacen muy sencillo abrir un puerto. Entonces, eso, como no hay una regla así tan estricta para elegir cuál es el puerto que vamos a usar para exponer el servicio. Bueno, muchas gracias, Klaus, por la presentación y las respuestas. Ahora le quiero dar el pase a Tamara para que cerremos la actividad. Bueno, y agradecerle también a todas las personas que participaron por su entusiasmo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Como Instituto Nacional de Estadística, agradecemos el interés de esta instancia, la convocatoria que fue muy alta. Como dijo la directora, tuvimos más de 5.000 inscritos. Así que estamos muy contentos de que estas instancias que buscan acercar nuestro quehacer institucional, las herramientas que se están utilizando, los avances que estamos teniendo como institución, nuestras estadísticas sean de interés para la ciudadanía, así que eso nos alegra. Invitamos a quienes están conectados a seguir nuestras actividades, que también profundizamos en algunos otros productos como las conferencias ciudadanas y otras instancias que buscan acercar la información a nuestros usuarios. Así que espero que tengan una muy buena